Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe o sea, esta expectativa de precisión absoluta. Ujú, como si fuera ingeniería pura. Exacto. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca, así irregular, dentada, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Y ya está, te ponemos un yeso y en 6 semanas estás curado. Y de una manera extraña, eso es increíblemente reconfortante. A la mente humana le fascina la certeza, ¿no? Claro, porque esa claridad nos otorga, digamos, una ilusión de control. Sí, sí, Es una transacción completamente predecible con el dolor o con la incomodidad. pero, y aquí es donde la cosa se complica, ¿qué pasa cuando la radiografía se rompe? O sea, ¿qué sucede cuando damos un paso fuera de la traumatología y entramos al mundo de la crisis existencial, Uf, o del desarrollo personal. tal cual, o del sufrimiento invisible? De repente, el diagnóstico es turbio, el tiempo de recuperación es un misterio total. Y la sociedad, que sabemos que está obsesionada con la productividad, te dice que si estás esperando, estás fracasando. Totalmente. Y ahí es exactamente donde entra nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a explorar cómo navegar esa incertidumbre paralizante, cómo sobrevivir a la sala de espera de la vida a través del lente de la fe y la paciencia. Y es un tema súper necesario hoy en día. Sí lo es. Para quienes nos escuchan, las fuentes que estructuran este análisis de hoy provienen de un libro publicado en el año 2026 que se titula El tiempo de Dios es perfecto. Ujú. De BPP Editorial allá en Tampa, Florida. Ese mero. Escrito por la doctora Rosa Lidia Marrero Serrano y antes de entrar en los detalles del texto, de verdad tenemos que hablar de la autora. Obligatoriamente, porque no estamos ante un enfoque unidimensional, ni mucho menos. Para nada. Su perfil es uno de los más fascinantes que hemos revisado, de verdad. Estamos hablando de alguien que no solo es pastora y fundadora de una capellanía, Ajá. sino que tiene estudios postdoctorales en enfermería en salud pública. Y sumado a eso, cuenta con doctorados en administración de servicios de salud, consejería cristiana, psicología clínica, filosofía, bueno, y para rematar, una maestría en gerontología. Es una locura de currículum. Sí, impresionante. Pero, o sea, lo crucial de nuestro análisis de hoy no es simplemente recitar todos sus títulos, sino entender cómo utiliza todo ese conocimiento. Exacto. Porque cuando lees el texto te das cuenta de que no está tratando la fe como una simple manta de consuelo espiritual. No, para nada. Ella está diagnosticando la respuesta de la mente humana a la espera y lo hace utilizando datos duros de psicología clínica. Y entendiendo el proceso de envejecimiento a través de la gerontología, dándole todo un marco filosófico y teológico. Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Porque el primer gran choque que plantea el libro es esta fricción brutal que existe entre nuestra cultura de inmediatez y la anatomía real de la espera. Y ese es el punto de partida estructural de toda su obra. La doctora Marrero hace un diagnóstico muy agudo de nuestra época. Ujú. Vivimos en una sociedad que penaliza la pausa. Valoramos puramente lo instantáneo. Sí. O sea, si una página web tarda 3 segundos en cargar, la cerramos inmediatamente. Claro, si un problema no se resuelve con un tutorial de YouTube de 5 minutos, nos frustramos. Sin embargo, ella postula, y esto basándose en el pasaje de Eclesiastés 3:11, que la espera no es un castigo. Ni un error en el sistema. Exactamente, es un periodo indispensable de preparación divina. Y para anclar esa idea, cita a Isaías 40:31. Ese famoso texto sobre cómo los que esperan tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Una imagen muy poderosa. Y fíjate, al leer eso, me vino a la mente una imagen muy específica. Solemos visualizar el acto de esperar como estar atascados en el tráfico, ¿verdad? Sí, totalmente. El auto no se mueve, el motor gasta combustible inútilmente, uno se muerde las uñas frente al volante sintiendo que, literal, la vida se desperdicia. Ujú. Una frustración estática. Cambia la física del asunto. Un águila no está aleteando desesperadamente para mantenerse arriba. No, eso la mataría de agotamiento. Tal cual. Lo que hace es extender las alas y esperar atrapar una corriente térmica ascendente para simplemente planear. Lo fascinante aquí es cómo la psicología clínica de la autora se entrelaza de manera brillante con el texto en este punto. A ver, cuéntame más de eso. En psicología existe un concepto que se llama indefensión aprendida. Ajá, he escuchado de eso. Es ese estado pasivo donde un individuo, después de muchísima adversidad, simplemente se rinde por completo y se deja llevar. Como que tira la toalla. Exacto.
Pero la espera de la que habla la autora no es indefensión en absoluto. Trancar las alas para atrapar una corriente térmica no es un acto pasivo. No, para nada. Requiere una fuerza ósea muscular inmensa. Requiere microajustes constantes en el aire. O sea, un esfuerzo invisible, pero gigantesco. De la misma manera, la espera espiritual es una fe activa. Moldea el carácter, desarrolla una paciencia casi, digamos, atlética, Ujú. y fomenta una dependencia que nos aleja de esa gran ilusión moderna que es la autosuficiencia. Me encanta esa explicación aerodinámica de verdad. Pero quiero ser realista y plantear un reto a esa premisa. A ver, adelante. Entiendo la metáfora. Suena hermoso en papel. Pero seamos honestos. Para quienes nos escuchan y tal vez están atravesando un duelo profundo, o enfrentando una quiebra financiera terrible, Claro, situaciones límite. o esperando el resultado de una biopsia, que alguien llegue y les diga, oye, tranquilo, solo estás atrapando una corriente térmica, puede sentirse casi insultante. Sí, totalmente desconectado de su realidad. Exacto. Cuando el dolor es agudo, la espera no se siente como un vuelo majestuoso, se siente como asfixia pura. Mi pregunta es, ¿el libro realmente reconoce lo imposible que se siente esto en la práctica? Es una observación vital, y la respuesta es un rotundo sí. La autora no romantiza el sufrimiento en absoluto. ¡Qué alivio! De hecho, gran parte de su tesis transita de la teoría general de la paciencia a la dura y cruda realidad del dolor humano. Y es aquí donde su experiencia en consejería y salud pública realmente brilla. Claro, ella ha visto el dolor de cerca. Ella sabe perfectamente lo que el estrés crónico le hace al cuerpo y a la mente. Para abordar esto, introduce el concepto de Romanos 8:28, que afirma que todas las cosas les ayudan a bien. Que es una frase que, reconozcámoslo, a menudo se usa como positividad tóxica. Uf, totalmente. Fuera de contexto, suena a un cliché de tarjeta de felicitación barata. Sí, Pero ella lo ancla en narrativas históricas de sufrimiento extremo. Por ejemplo, la historia de José en Génesis 50:20. claro. Estamos hablando de un individuo que fue traicionado por su propia familia, vendido como esclavo, acusado falsamente y metido en un calabozo durante años. O sea, el grado cero de la vulnerabilidad y la adversidad. No había un horizonte de esperanza visible por ningún lado. Exactamente. Y el texto argumenta que, al final de todo eso, José es puesto en una posición de poder para salvar a naciones enteras de la hambruna, lo cual está muy bien, pero, quiero volver a presionar sobre esto. Dime. Es facilísimo decir que todo ayuda bien en retrospectiva. Claro, con el diario del lunes. Exacto. Cuando ya estás fuera del túnel, cuando ya eres el gobernador de Egipto con todo resuelto, miras atrás y dices, qué inteligente fue el diseño de mi vida. Ujú. Pero cuando estás en la celda, cuando estás en medio de la tormenta, la debilidad no se siente como preparación, se siente como un fracaso aplastante. Y ese es justamente el núcleo del argumento de la autora cuando menciona el famoso aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿En 2 de Corintios? Así es, capítulo 12, versículo 9. Pablo ruega que se le quite un sufrimiento crónico. Está desesperado. Y la respuesta divina no es la eliminación mágica del dolor. ¿Qué le dice? Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Clínicamente hablando, lo que la doctora Marrero propone aquí es una reestructuración cognitiva radical. A ver, explícame eso. Frente a la adversidad en esa celda, la reacción neurológica natural de nuestra amígdala es entrar en pánico absoluto y preguntar ¿por qué? Sí, ¿por qué me pasa esto a mí? Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? O sea, ¿cómo apagamos ese pánico de la amígdala? Cambiando la pregunta, el libro sugiere que la herramienta de supervivencia más poderosa en ese momento de crisis no es entender el origen del problema. No. No, sino su utilidad. Es cambiar el por qué por el para qué. Y ojo, para que la mente humana no colapse al intentar hacer ese cambio tan brusco, necesita un ancla de seguridad absoluta. Tiene sentido. Si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde su teología y su psicología se fusionan perfectamente. Ella estructura el amor incondicional divino como esa ancla. Apoyándose en 1 de Juan 4 y Romanos 5, supongo. Exactamente. El dolor extremo suele ser interpretado por la psique humana como evidencia de abandono, o peor, de castigo. Como si estuviéramos pagando por algo malo. Tal cual. Al disociar el dolor del castigo, el individuo
deja de ser una víctima paralizada y empieza a buscar el propósito formativo del evento adverso. O sea, es desvincular la adversidad de la idea de que, digamos, el universo me odia o Dios me abandonó. Exacto. Entender que la debilidad humana es de hecho el escenario específico donde la gracia demuestra su capacidad real. Si la fuerza de gravedad no existiera, pues la corriente térmica del águila no tendría ningún sentido. Es una gran forma de verlo. Pero eso me lleva a un punto crucial. Si aceptamos que preguntar ¿para qué? Nos otorga propósito y nos saca de ese victimismo, eso sigue sin detener el ataque de pánico inmediato cuando las cosas salen mal. Claro, la biología sigue operando. Exacto. Para hacer ese cambio mental en medio de la crisis, se requiere un nivel de claridad abrumador. Hay que saber escuchar la dirección correcta. Y eso nos lleva a la tercera gran propuesta de las fuentes. ¿Qué es cómo lograrlo? ¿Sí? Cómo sintonizar la voz divina y renovar la mente en medio del caos total. Exacto. Y la doctora Marrero utiliza una narrativa súper gráfica para ilustrar ese proceso de sintonización. ¿Cuál usa? Se apoya en la historia del profeta Elías en Primera de Reyes 19:12. Elías está metido en una cueva, aterrado, buscando desesperadamente instrucción. Ocurre un viento fortísimo que literal rompe las rocas, pero la voz no está ahí. Luego viene un terremoto, y tampoco. Luego un fuego, y finalmente la voz se manifiesta en un silbo apacible y delicado. Un susurro. Un susurro, exactamente. Y fíjate, al leer las barreras que menciona la autora para escuchar ese susurro, o sea, el ruido interno y externo, la incredulidad, el pecado, las distracciones diarias de la vida. Ajá. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque se me formó una imagen clarísima. A ver. Imaginemos una mente humana sometida a toda la ansiedad moderna de hoy. Es como una vieja radio analógica, de esas de perilla. Uy, sí, qué buena imagen. Imaginen que el dial está atrapado milimétricamente entre dos estaciones de radio que transmiten súper fuerte. Tal vez una estación sea el miedo al futuro y la otra el remordimiento constante por el pasado. O sea, ¿puro ruido? Puro ruido. Lo único que emite la bocina es estática, un ruido blanco, ensordecedor y súper confuso. Para escuchar ese silbo apacible, ese susurro sutil, tienes que tener una precisión quirúrgica para ajustar el dial de esa radio. Esa es una metáfora perfecta para la sobrecarga sensorial y emocional que vivimos. Y el texto es clarísimo sobre cómo funciona el mecanismo de ese dial. Mente, basándose en Romanos 12:2. Pero, y esto es clave, no lo plantea como un simple ejercicio de pensamiento positivo superficial. Claro, no es solo echarle ganas. Para nada. La autora señala una guerra interna estructural, la lucha entre la carne y el espíritu, que menciona Gálatas 5. Un momento. Si analizamos esa lucha con la óptica de su formación profesional, o sea, como psicóloga clínica, Ajá. ¿no está argumentando básicamente que la estática en nuestra cabeza no es solo culpa de las notificaciones del celular o de las deudas del mes? A ver, ¿Está diciendo que nuestros propios instintos básicos de supervivencia son los que están bloqueando la señal de propósito? esto plantea una pregunta importante. Y la respuesta es que sí, absolutamente. Wow. Desde una perspectiva neurobiológica y clínica, la carne de la que habla el texto bíblico puede entenderse perfectamente como nuestras reacciones instintivas. ¿Esas que son automáticas? Automáticas y guiadas por el miedo, que están radicadas en nuestro sistema límbico. Es nuestra necesidad desesperada de control, de gratificación instantánea y de huir del dolor a toda costa. Tiene muchísimo sentido. Y por otro lado, el espíritu, guiado por el Consolador, representa una respuesta superior, más reflexiva, anclada en convicciones profundas y en una perspectiva a largo plazo. Es literalmente la batalla entre el impulso animal de escapar y la decisión consciente de aguantar el proceso. Exactamente. Y ella es súper clara en que esto no se logra por arte de magia. Habla de derribar argumentos, apoyándose en 2 de Corintios. Y esto me voló la cabeza, o sea, atrapar cada pensamiento y someterlo a una obediencia mayor. Digo, ¿no es esto esencialmente la definición clínica de la terapia cognitivo-conductual, pero escrita siglos antes de que la psicología tuviera un nombre para ello? Es una observación fantástica. Y sí, el mecanismo subyacente es increíblemente similar a la TCC.
En la clínica te enseñan a identificar distorsiones cognitivas, Como los pensamientos catastróficos. exacto, o las asunciones de fracaso, y a interrogarlas, derribando su validez con evidencia real. Lo que hace la doctora Marrero es elevar esa práctica clínica a un nivel trascendental. Claro, va más allá de la lógica. No solo derribas el argumento ansioso con pura lógica, sino que lo sometes a la soberanía y al diseño de Dios. Estás utilizando neuroplasticidad, que es el rediseño físico de las vías neuronales de tu cerebro, pero impulsado por una disciplina de fe constante. Y es un trabajo de gimnasio, requiere sudor mental. Ella misma cita 2 de Corintios 3, hablando de que es un proceso de gloria en gloria. Exacto. O sea, no es que un día te despiertas, tocas un botón espiritual y de repente tu mente es un lago zen sin ninguna onda de ansiedad. Para nada. Hay recaídas, hay días de pura estática en la radio. Y el indicador de éxito que establece la autora no es tener una epifanía mística todos los días a las 6 de la mañana. Qué bueno, porque sería imposible. Totalmente. La verdadera evidencia de que esa radio está siendo sintonizada correctamente, de que la mente se renueva de verdad, es algo mucho más tangible y medible. ¿Qué sería? Los frutos del espíritu. Generar paciencia, paz, benignidad y dominio propio justo en medio del estrés. Ese cambio de comportamiento frente a la adversidad es el resultado final, tanto clínico como teológico, que el libro persigue. Pues haciendo una recapitulación de todas las capas que hemos analizado hoy, me parece evidente que las fuentes ofrecen una arquitectura sumamente robusta. Definitivamente. Este texto no es una colección de frases motivacionales vacías de esas que ves en redes sociales. Para quienes nos escuchan, tal vez atrapados hoy en una sala de espera burocrática, médica o existencial, buscando desesperadamente que el dolor termine o que llegue una respuesta. Ujú. La integración que hace la doctora Marrero de la resiliencia psicológica y la profundidad teológica, pues ofrece un mapa muy distinto. Un mapa que requiere, paradójicamente, rendirse. Soltar esa necesidad febril de control y de inmediatez que tenemos. ¿Sí? Aceptar que el dolor, aunque indeseable, es el terreno donde se forja el carácter y que tenemos el poder y el deber de afinar nuestra atención para escuchar una dirección superior, filtrando el ruido de nuestros propios miedos. Es dejar de aletear en pánico y aprender a usar la fuerza de gravedad a nuestro favor, como el águila. Exacto. Y bueno, para cerrar nuestra charla, me gustaría proponer una idea, algo para masticar y reflexionar a nivel individual después de apagar este audio. A ver. Si asumimos, como sugiere nuestro ritmo de vida actual, que la inmensa mayoría de nuestras frustraciones y ansiedades nacen de plazos y de fechas límite que nosotros mismos hemos inventado artificialmente, Ujú. ¿cómo cambiaría drásticamente nuestra salud psicológica si dejáramos de ver el tiempo como un reloj en cuenta regresiva que nos asfixia y empezáramos a verlo puramente como un lienzo en blanco, diseñado exclusivamente para la construcción de nuestro carácter?